estaba meditando en este pasaje y yo decía, Señor, ¿qué dijo? Pero entonces el Señor me llevó al libro de 2 de Timoteo, capítulo 3, 16. Y siempre que me encuentro yo con un texto así, porque uno de leerlo lo lee, chévere. Recomiendo a la hermana Febe, y pasa. Pero ¿cómo lo enseña uno? ¿Cierto? ¿Cómo enseña estos 2 versículos? Entonces tuve que realmente esta semana pedirle al Señor que Él fuera el que me guiara, y siempre que me encuentro con textos, porque no es la primera vez que el Señor nos coloca frente a textos así como el del día de hoy, me lleva a ese verso que dice: toda la escritura es inspirada por Dios, toda, hasta esta, capítulo 16, verso 1 y 2, es inspirada por Dios. Pero no para ahí. ¿Por qué? Porque es útil para enseñar, reprender, corregir, instruir en justicia, a fin de que todo el hombre de Dios sea perfecto y equipado para toda buena obra. Y estos pasajes no están por fuera de la Escritura, están allí. Y si Dios, por medio de su Santo Espíritu, inspiró a Pablo a colocarlos allí, es porque hoy nos van a enseñar, reprender, corregir y a instruir en justicia. ¿Y saben qué dice? Descansa uno de saber que es la obra de Dios, porque humanamente, ¿qué digo? Pero espiritualmente, ¿qué tiene que decir Él a la iglesia? ¿Sí? Y miren, vamos a terminar Romanos. Entramos en la recta final. Romanos capítulo 16. Y qué mejor forma que yo... Esto, cada vez que yo leo la Biblia, me convenzo más que es inspiración divina. Porque yo no creo que ningún hombre pudiera poner todos los argumentos en una forma tan ordenada, ¿sí? Una secuencia tan ordenada para que nosotros hoy, la iglesia, más de 2500 años después, pudiéramos tener la palabra y poderla entender, obviamente por medio del Espíritu Santo. Y termina este libro de Romanos de la única forma que debería terminar, de verdad. Yo creo que el Señor le pone el punto cuando leamos allá el versículo 27. El punto es una obra maravillosa, y ojalá le hayamos sacado el jugo, que hayamos disfrutado no solo de las predicaciones, sino que lo hayamos podido leer en casa, hayamos podido aprender los versículos de Romanos, ¿sí? Meditar con la familia de lo que vimos el domingo en la predicación, que estar discutiendo con otros hermanos. Oiga, ¿sí saben que el justo por la fe vivirá? No, pero hay que meterle obras. No, la Biblia dice que el justo por la fe vivirá. Ahí está en Romanos, ¿cierto? Y comenzó enseñándonos doctrina y nos equipa. Nos da la herramienta. Luego nos dice qué debemos hacer con esa doctrina, con esa, llamémoslo en un aula, con la teoría, ¿cierto? Nos da primero la teoría. Esto es lo que tiene que hacer, la teoría. Pero después nos dice, pónganlo en práctica. Capítulos del 12 en adelante. Y es lo que hemos dicho desde que comenzamos el capítulo 12, ¿cierto? Pero aquí lo aterriza. En este último capítulo aterriza eso que debemos hacer. Porque es que a veces sabemos lo que tenemos que hacer, ¿cierto? ¿O no? Sí, pues nos lo ha enseñado, ¿cierto? Pero ¿dónde? ¿Cómo? Entonces aquí es el dónde y el cómo y el cuándo. Aquí está la práctica real. Mire, ¿para qué el Señor durante todo este tiempo, estos meses, más de un año que hemos enseñado Romanos,
nos ha armado? ¿Para qué nos ha dicho que debemos amarnos los unos a los otros? ¿Para qué nos dice que debemos cargar nuestras cargas los unos a otros? ¿Para qué nos ha enseñado que debemos someternos los unos a los otros y como cristianos a nuestras autoridades? ¿Para qué nos ha enseñado que debemos recibirnos los unos a los otros? ¿Para qué nos ha dicho, nos ha revelado por medio de su palabra que debemos, esta palabrita no les gusta a más de uno acá, y no me gustaba, se los confieso, soportarnos los unos a los otros? Nos ha dicho hasta de que, en qué equipo jugamos. Estoy hablando aquí en la iglesia. ¿Eres fuerte o débil? ¿Sí? Pero cada uno de estos dos equipos tiene una responsabilidad ante el otro. Si eres débil, ya sabes lo que tienes que hacer. Y si eres fuerte, ya sabes lo que tienes que hacer. Hermanos, después de todo esto, de todo lo que nos ha enseñado, ¿todavía podemos pensar que podemos ser cristianos sin iglesia? ¿Todavía podemos decir que soy creyente pero no asisto a la iglesia? Que tengo una relación directa con Dios. Después de todo lo que hemos visto en este capítulo de Romanos, porque esta carta va dirigida ¿a quién? A la iglesia. ¿Será que a los que nos están viendo por internet? No. Y vean, algo malo, perverso, ruin que nos dejó la pandemia fue los famosos cultos virtuales. Eso es del diablo, de verdad. Porque yo he escuchado ya personas que dicen: yo no necesito ir a la iglesia porque el domingo es el día del Señor, entonces aparto 2 horas, veo una prédica del predicador de mi agrado, que ni siquiera es de una iglesia, no, del que me gusta, y ese lo veo y ahí me edifico. ¿Y dónde dejas cargar las cargas de tu hermano? Recibir a tu hermano, aprender de tu hermano, soportar a tu hermano, amar a tu hermano. ¿Dónde dejamos todo eso? Pero lastimosamente es la moda hoy. Hoy es la moda. ¿Dónde puedo ejercer lo antes mencionado? Única y exclusivamente en la iglesia. No hay otro lugar. No hay otro. No puedo soportar y cargar a mi hermano si no es en la iglesia. En mi casa no lo puedo hacer. Yo no entiendo, la verdad no entiendo cómo pueden decir que por medios virtuales hay comunión. No lo entiendo, no se puede. No se puede. ¿Cómo es que vamos a llorar los unos por los otros o alegrarnos los unos por los otros a través de estos medios? No, estos medios, bueno, gloria a Dios, porque también utilizándolos bien son buenos, ¿cierto? Un enfermo que no pueda venir a la iglesia, que es la única excusa que veo posible, que tengan, su hijo está enfermo en la casa, no se puede levantar, o que yo estoy enfermo, listo, me conecto, bien, ¿cierto? Pero ahí tú estás viendo algo, no estás teniendo comunión con la iglesia. En el estudio, ni en el trabajo, en todos estos lugares, hablábamos ahorita con una hermana, todo esto es reflejo de lo que yo soy aquí en la iglesia. ¿Se acuerdan que nos habían enseñado que dónde comienza la eclesiología piadosa? En la casa, se refleja en la iglesia, ¿cierto? Y de ahí al mundo. ¿Listo? Hermanos, nos necesitamos, entiendan esto, nos necesitamos los unos a los otros. Espiritualmente no saben el daño tan terrible que se hacen ustedes y que hacen a la iglesia el no venir. ¿Por qué? Porque nos necesitamos los unos a los otros.
¿O será que la mano no necesita el codo? ¿O será que el ojo no necesita la oreja? No, todos lo necesitamos. Y lo que hace esta carta, la carta a los romanos, es mostrarnos y enseñarnos que no hay llaneros solitarios. No lo hay. No lo hay. No hay llaneros solitarios. Somos una comunidad. Y como tal, debemos aprender a vivir como una comunidad. Una comunidad que debe trabajar junta. Una comunidad que debe crecer junta, una comunidad que debe sufrir junta, una comunidad que debe gozarse juntos. Miren, hay un mandato para los esposos, los que son esposos acá. Y el Señor Jesucristo le dice a la iglesia: maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, ¿cierto? Amar. Pero yo creo que este mandato es para todos. Amén a la iglesia. Amad a la iglesia. ¿Cómo debo amar a la iglesia? Porque es que a veces no sé cómo. Pues todo lo que nos ha dicho Pablo anteriormente. Así debemos amar. ¿Por qué? Porque Cristo amó así a la iglesia. Miren, Él soportó, o sería que no soportó. Él no se aguantó a los discípulos 3 años. ¿Cierto? Él no cargó con ellos, no los recibió. Claro. Miren, la tarea de la iglesia no se puede realizar solo, porque es que a veces tenemos el pensamiento de que allá el pastor y los diáconos y pare de contar. No, pero es la tarea de ellos. No, es la tarea de todos nosotros, que todos somos la iglesia. Sí o sí nos necesitamos los unos a los otros. Y lo pudimos ver en la última predicación hace 15 días. El apóstol tiene un deseo, el deseo de ir a España, ¿cierto? Pero debe pasar por Roma. ¿Y qué es lo que le dice a la iglesia en Roma? Ayúdenme. Ayúdenme. ¿Y cómo pueden comenzar ayudándome? Orando. Él no se dirige, y vamos a ver que la despedida va a ciertos hermanos, ¿cierto? Nombra a hermanos de la iglesia en Roma. Muchos los conocía, otros no, ¿cierto? Pero nombra hermanos específicamente. Pero cuando pide ayuda, ¿a quién le pide la ayuda? A la iglesia, a la iglesia. Listo. Esta era la introducción. Ahora vamos a ver la predicación como tal. El título que lleva esta predicación es una recomendación a la iglesia. Escuchen bien, a la iglesia a favor de una hermana fiel. Está dividida en 3 puntos. Nuestra hermana, el primer punto. 2, el servicio de esta hermana fiel. Y 3, la recomendación para una iglesia fiel. Porque es que vemos que a veces nos descargamos, ¿no? Pues vuelvo y les digo, el fiel es el hermano. Yo voy ahí como ley de arrastre. ¿Sí? ¿Se acuerdan en el colegio? La ley de arrastre. Ahí voy. No. O pasamos raspando. No. No, aquí con Dios no es así. Es activo, somos un cuerpo. Pero un cuerpo vivo. ¿Sí? Listo. Comenzamos. Nuestra hermana, póngale cuidado. Os recomiendo además a nuestra hermana Febe. Ahí paramos, hermana. Miren, estuve buscando, a mí me gustan, me ha llamado la atención los nombres. Entonces, ¿qué significan los nombres? El nombre de Febe es brillante o radiante. Eso significa Febe, brillante o radiante. ¿Sí? Se deriva de la mitología pagana griega al poder aplicarle estos apelativos de brillante y radiante a la diosa Artemis o Artemisa, que era ¿quién? La luna,
la luna. ¿Listo? Pero en la mitología romana, esta misma diosa se llama, y es muy mencionada en Hechos, Diana. Es la misma. Artemisa o Diana de los Efesios. Esa es la misma. ¿Listo? Posiblemente un 98%, no encontré que se pusieran de acuerdo. Esta hermanita era gentil. ¿Por qué? Por el nombre. Porque muchos gentiles al convertirse al cristianismo cambiaron sus nombres. O muchos judíos que sus padres tenían la cultura helenística, cambiaron también sus nombres a judíos. Pero esta hermanita no lo hizo. Entonces, por ese detalle podemos decir que era gentil. Entonces, vean, Pablo le escribe hay el contexto. Pablo le escribe a una iglesia que es mixta, ¿cierto? Tiene cristianos judíos, cristianos gentiles, para que reciban a una hermana gentil, cristiana, obviamente. ¿Listo? Pero noten lo primero que nos dice la escritura y lo que me encanta. Miren, aquí llegó una persona una vez diciendo que Dios no era un Dios relacional, que Dios no se relacionaba con su pueblo, que Dios estaba allá. Y eso es totalmente falso, porque lo que nos muestran las escrituras es que Dios es un Dios relacional y se ha relacionado lo hemos visto desde Génesis capítulo 1 versículo 1, ¿cierto? Y así como Dios es un Dios relacional que tiene relación con el hombre, ¿qué demanda de la iglesia? Pues que tengamos relación. ¿Y qué más grande relación que tener que la familiaridad? Es diferente tratar a un hermano que tratar a un desconocido, ¿o no? Pero noten ustedes, a veces tratamos mejor a los desconocidos que a los propios hermanos. Pero Pablo aquí le dice a esta iglesia: reciban a la hermana. Y esto denota una cercanía. ¿Será que la iglesia en Roma conocía a Febe? Muy probablemente no. Pero es hermana. Le dice, es hermana suya. Por encima del trabajo realizado por Febe en la iglesia en Cencrea, que lo vamos a ver más abajito, que sí lo hacía, sí desarrollaba una tarea en la iglesia en Cencrea, ¿cierto? Por encima de eso estaba el amor que Pablo le tenía y se sentía confiado al decirle hermana. Pero no solo esto, la iglesia en Cencrea da como la mayor aval o carta de presentación, porque Pablo podía estar siendo engañado. Llega la hermana Febe y le dice: Pablo, yo sirvo en Cencrea, y los de Cencrea ni idea que ella estaba primero donde Pablo y que ni ella ni sirve en la iglesia, ¿cierto? Pero hay una iglesia que avala el servicio y que es hermana. El amor y la familiaridad que Pablo le sentía, ¿sí?, avalado por el trabajo y por la iglesia donde ella asistía. Y simplemente es hermana. Noten la responsabilidad que tiene Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo está recomendando. Y no a cualquiera. Está recomendando a una hermana. A una hermana. Pero también la responsabilidad que tiene esta hermana ante este llamado es muy grande. Ella se tiene que asistir a Roma a hacer unas vueltas y Pablo le dice: vaya y yo la recomiendo. ¿Cuántas veces no hemos recomendado a gente que nos ha salido con chuecas, no? Pero Pablo, creyendo en el testimonio de la iglesia, recomienda a esta hermana, ¿sí? Tiene una enorme responsabilidad, pero esta hermana también, porque no la está recomendando cualquiera, la está recomendando el apóstol Pablo, ¿cierto?
Los comentaristas, los que saben de teología, dicen que posiblemente un 99% de posibilidades que ella fue la que llevó esta carta a Roma. Imagínense ustedes esto. Qué responsabilidad tan grande de llevar esta carta inspirada por Dios, llena de evangelio, a una iglesia que no conoce. No debió haber sido cualquiera. No debió haber sido cualquiera. ¿Qué podemos decir del término hermano? Hermano. Tal vez para nosotros nada. Nada. Porque miren, aquí yo he escuchado que hasta nos da pena decirle hermano al hermano. Nos da pena. Pero Pablo le quiere decir, con estas notas, este versículo, le quiere decir a la iglesia en Roma que Febe es una hermana. ¿Por qué? Porque está en el Señor, lo mismo que ellos. Y aquí claramente se denota el señorío de Cristo. No es una hermana de sangre, no es una paisana, no, es mi hermana en Cristo. No es lo mismo recomendar a un hermano de sangre, o a un familiar, o a un amigo. No es lo mismo. Hace una distinción y lo podemos notar de aquí en adelante. Reciban en el Señor, colaboradores en Cristo, fueron antes de mí en Cristo, amado mío en Cristo, aprobado en Cristo, parientes que están en el Señor, trabajan en el Señor, escogido por Cristo, iglesias de Cristo. Así termina la carta del apóstol Pablo, mencionando a todos estos hombres. Mire, en pocas palabras, ¿saben qué le dice Pablo a la iglesia en Roma? Recíbanla. ¿Por qué? Porque ella es lavada con la misma sangre que los ha lavado a ustedes. ¿Ustedes son de Cristo? La iglesia le decía amén, pues ella también. Y por eso tienen que recibirla. Noten la práctica. Aquí es donde toda esa teoría de Romanos 1 al 11, después del 12 al 16, que es lo que debemos hacer, la aterriza. Esto me debe hacer pensar, hermanos, cuando esté al frente de un hermano. ¿Quién, cómo fue? Aguzar, ¿cierto? ¿Quién nos aguza? ¿Quién nos saca la chispa así? Nuestro hermano. ¿Quién nos saca filo? ¿En dónde? La iglesia, ¿cierto? Y esto nos debe hacer pensar cuando hablemos de hermano. Debemos pensar que he lavado con la misma sangre que me lavó a mí. Así él me haya ofendido, ¿qué debo hacer? Lo que hizo Cristo en la cruz. Perdonar. Noten, nuestras relaciones carnales van a fallar. ¿O es que no te han fallado? Mira, a veces duele más porque las que fallan son los de la misma familia. De una o de otra manera van a fallar nuestras relaciones sanguíneas o carnales, de una o de otra manera. Pero nuestras relaciones en el Señor, escuchen bien, no deben fallar. No deben fallar. ¿Por quién? ¿Por nosotros? No, por nosotros es que falla. Por nosotros es que nos ponemos airados contra nuestros hermanos a toda, no me saludó, sí me saludó, no me miró, sí me miró. En nosotros es así. Pero ¿qué ha dicho? ¿Qué nos ha enseñado el Señor durante todos estos capítulos? Ámenlo, así no lo saluden. Sopórtenlo, así no lo vean. En nosotros va a fallar, pero las relaciones en el Señor no deben fallar. ¿Por qué? No por nosotros, que somos imperfectos, sino es por Él, que es perfecto y quien las permite. ¿Por qué estás sentado tú aquí hoy? ¿Porque quisiste venir? Mentiras, los que dijeron que sí. Es por el Señor. Él es el que nos permite que nos podamos decir hermanos.
Él no falla, nosotros sí. El estorbo de la iglesia al día de hoy, ¿saben cuál? Mi orgullo. Cuando Pablo nos ha dicho que nadie tenga en sí mayor concepto del que debe tener, así comenzó la carta. Y el Señor nos decía, ¿quiere ser primero? Pues sea el último. Ese es el mayor estorbo que tiene la iglesia al día de hoy. Pero ¿cómo no van a fallar si no nos han dejado las herramientas? El día que lleguemos al juicio no podemos decir, es que la hermanita tal me sacó la piedra. No, mira, yo te di la herramienta para soportar, para amar. Te di al Espíritu Santo para que estuvieras allí con la hermana. Hermanos, ese término hermano, es que está pasado de moda, me dijo un día. Miren lo que dijo el Señor, porque cualquiera que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Ese es. Hermanos, si pudiéramos, si hoy, aquí ya, pudiéramos terminar esta carta acá, ya listo, estos 2 versículos y se acaba la carta, y nos pidieran una conclusión, ¿saben cuál sería para mí? La familia de Dios. La iglesia es la familia de Dios. Pero a veces no amamos la iglesia o no la amamos lo suficiente. No amamos a lo que Cristo amó y lo llevó a la cruz. Es que es más, no podemos ni siquiera pronunciar la palabra hermano. No lo decimos. Mire, Pablo le escribe a la iglesia en Efesios, en Éfeso, y le dice, así pues, ya no sois extraños ni extranjeros, sino que sois conciudadanos de los santos, y ¿saben qué? Sois de la familia de Dios. Miren al que tiene al lado, es hermano. Pertenecen igual que usted a la misma familia, así no lleven el mismo apellido aquí en la tierra, pero llevamos la misma sangre que nos ha lavado, la de Cristo. Y así pudiéramos terminar la carta del día de hoy, la familia de Dios. Una carta escrita para una iglesia, para una familia. Una carta donde le da indicaciones de cómo debe comportarse cada miembro, con cada hermano. Mire, Pablo él se atreve a llamarla así, hermana, y no por lo brillante y lo radiante de su nombre, no, por su testimonio. Febe realmente brilla y es radiante dentro de una iglesia. Ella es fiel y hay un grupo de hermanos que lo avalan. Miren, ella es una genuina cristiana. Vive en una iglesia, lucha en una iglesia, sufre en una iglesia. Pero hoy, en Occidente, estamos acostumbrados a que solo el domingo es día de iglesia. Y mi hermano, mientras lo veo acá, y pare de contar, ¿cierto? Pero Pablo conoce el testimonio de esta hermana y se atreve a recomendar ¿a quién? A la hermana. Mire, hoy ¿qué podría caracterizar a Febe? ¿Qué podríamos decir de Febe? Pues que da fruto en su iglesia local, ¿cierto? Mire, no habla tanto, esto me gustó, no habla tanto y hace más. A veces lo que nos mata a nosotros es hablar mucho y hacer poco. No tiene mayor concepto de sí del que debe tener. ¿Y saben cuál es el concepto de Febe? Sierva. Miren, y al ser sierva es una hermana fiel.
Y al ser fiel es digna de confianza, tal confianza que Pablo le da este rollo para que lleve a la iglesia en Roma. Miren lo que es Febe. De igual manera las mujeres deben ser dignas, no calumniadoras, sobrias y fieles en todo. Primera de Timoteo 3:11. Nosotros, hoy hermanos, ¿cómo nos ven allí sentaditos? ¿Cómo nos ven nuestros hermanos? ¿Dignos de confianza? ¿Somos recomendables? ¿Nos pueden recomendar a ojo cerrado? ¿Nuestras vidas son cartas abiertas? Obviamente, tenemos pecados secretos y pecados respetables, claro, como todos, ¿cierto? Pero somos dignos de tal confianza que nos pueden recomendar, que nos pueden decir hermanos. Miren, no hay nada más dañino para la iglesia que un mal testimonio. Y nada más dañino para las relaciones en la iglesia que una mala recomendación. Porque a veces las hacemos de buena manera, ¿cierto? De buen corazón. Y muchas veces nos han pagado mal. O a veces llaman y dicen, hombre, ese que me recomendó usted sí, no. Y dice que cristiano. Pero algo que tocó Winston, también es importante saber que hay que tener cuidado de ir por todo lado diciéndole hermano a todo el mundo. Hay que tener cuidado. Por ejemplo, aquí nos muestra Pablo que le puede decir confiadamente a Febe hermana, porque ha sido fiel y hay una iglesia que avala tu testimonio. Pero esa maña tan maluca, perdónenme la expresión, de ir por todo lado diciéndole hermano, fulanito, sin conocerlos, sin saber su testimonio en las iglesias. Hay que tener cuidado también. ¿Quién es hermano? Son los que han demostrado como fe de ser fiel y han demostrado el amor que Cristo ha puesto en sus corazones. Hermano es todo aquel que conoce y hace la voluntad de Dios. Hermano, ese es el hermano. ¿Qué nos une? ¿Qué nos debe unir con el hermano? Una sola cosa: Cristo. Cristo, ¿sí? Y no te dé pena llamarlo hermano. ¿Sabe quién sí lo llama hermano? Cristo. Cristo lo llama hermano. Y a nosotros nos da pena decirle hermano. Porque eres parte de esta familia. ¿Ustedes han pensado eso? Porque eres parte de la familia en Cristo. Por gracia. Porque ninguno de nosotros debería estar acá. ¿O quién sí es digno de ser llamado por Cristo hermano? ¿Quién? Nadie. Lo que somos por gracia, pero Dios demuestra su amor para con nosotros, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y esto nos debe hacer agachar la cabeza y reconocer con mucha humildad la obra de Dios. ¿Por qué? Porque en Cristo ya no hay ni judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos somos uno. ¿En quién? En Cristo. Y esa es la obra, mis hermanos, que nos debe hacer humillar. Somos hermanos en Cristo Jesús, no por nuestros méritos y nuestro querer, sino por su mérito, por el mérito de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que reconocer que aún estar aquí es obra de Dios. Que nos podamos amar los unos a los otros es obra de Dios. Y que le podamos decir hermano al otro es obra de Dios. Pero esta hermana ha demostrado que es fiel en el servicio. Noten ustedes. Esto nos lleva a nuestro siguiente punto.
la cual es diaconisa en la iglesia en Cencrea. Ahora, las escrituras nos muestran que esta hermana fiel desempeña una tarea ¿en dónde? En su casa. Es muy diligente, pues obviamente la mujer sabia edifica su hogar. Pero aquí nos dice Pablo, ella es diaconisa en Cencrea, y Cencrea era una iglesia cerca a Corinto. ¿Listo? Entonces allí estamos ubicados, allí está Cencrea y allí está Febe sirviendo a sus hermanos. Vamos a hablar un poco de la palabra diaconisa. En un aspecto general, en un sentido general, significa siervo. Él es el femenino, encontré que era el femenino de la palabra diácono. ¿Sí? Pero hoy no entraremos en la discusión de los cargos oficiales en la iglesia, que si pueden haber pastoras o diáconas. Lo que solo diremos es que la Biblia no dice nada al respecto de estos cargos, más bien los prohíbe. Y si tienes algún problema, pelea con la escritura. Conmigo no, con la escritura. No nos vamos a enfrascar en estas peleas y discusiones y nos vamos a perder lo que es lo principal, el rol y el servicio de las hermanas en la iglesia. Miren, esto no es nuevo. Nuestro Señor Jesucristo en su ministerio también tuvo mujeres que la apoyaron. Lucas 8:1 dice, y poco después Él comenzó a recorrer las ciudades y aldeas, proclamando y anunciando las buenas nuevas del reino de Dios. Con Él iban los 12, noten ustedes. Verso 2, también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, llamada María Magdalena, de la cual había salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, mayordomo de Herodes, y Susana, pero aparte de estas 3 que nombra, dice, y muchas otras que de sus bienes personales contribuían al sostenimiento de ellos, o sea, del Señor Jesús en su ministerio y de los 12 apóstoles. Noten ustedes, esto no es nuevo. Había mujeres al servicio del Señor, dicen muchas otras. Esta versión. ¿Listo? Hermanos, el trabajo de las hermanitas es muy grande en la iglesia. Ella realmente, miren, yo lo veo así, no sé si ustedes no, pero yo lo vi así esta semana. Brillan y son radiantes en el servicio. Y muchas veces como iglesia somos algo injustos, porque sin vanagloriar al hombre, no les damos las gracias por todas las tareas cumplidas a estas fedes de la iglesia local. Mujeres calladas, muy sujetas a Cristo y a su iglesia, que desempeñan muchas tareas en la iglesia. Por ejemplo, no voy a echar vainas, por ejemplo, vamos a abrir el grupo de oración. ¿Quién quiere participar? 99% son mujeres. Ahí está el grupo de WhatsApp. Que la mayoría son mujeres. Vamos a enseñarle a los niños. ¡Bum! Las hermanitas. ¿Perdón? Todo esto, el servicio en la iglesia, se enseñan entre ellas mismas. Aquí hay hermanas que están enseñando el servicio los domingos y en ocasiones especiales, decían por allá Navidad. ¿Sí? ¿Quiénes son? Hermanas. ¿Sí? Pero lastimosamente la iglesia las ignora. Hablábamos ahorita que qué bueno es llegar y encontrar una iglesia limpia, que huela rico, agradable, para que nos podamos sentar y tener un rato de comunión entre nosotros y con el Señor, ¿cierto? Y bueno por el servicio de internet y chévere, pero detrás de eso hay hermanas que están haciendo un trabajo. Y saben, hermanas, aquí se lo digo en público, si la iglesia las ignora, el que no las va a ignorar es Dios.
y Él está viendo su trabajo, así la iglesia las ignoren. Miren, hay dos posturas hoy lastimosamente respecto a esto, dos posturas del trabajo o del rol de la hermana en la iglesia. El primero es el énfasis o el sobreénfasis que tiene el rol de la mujer en la iglesia. Entonces ya no hay hermanas, hay apóstolas, por ejemplo, pastoras, ¿cierto? ¿Cómo se dice? ¿Profetizas? Entonces ya el título de hermana le quedó pequeño, entonces ya van buscando ascender. No, y vemos y sabemos que esto es reflejo del feminismo que ha infiltrado la iglesia, cuando le dice a la hermana, este es tu rol. Enséñale a otra mujer más joven, anciana, enséñale a otra mujer más joven cómo ser sujeta a tu esposo, por ejemplo. Ese es el primero, el sobreénfasis que tiene el rol en la iglesia la mujer. Es un sobreénfasis. Pero también hay otro que es la desestimación. ¿Se dice así? Desestimación de la obra del Señor en el rol de la mujer. ¿Saben que escuché un día y me dio mucho dolor? Que la mujer en la iglesia o la hermana en la iglesia no servía ni para barrer. Y hasta eso hemos llegado. No, la hermana tiene un rol importantísimo en la iglesia. Y vean, Febe la tenía clarísima, clara, porque ella ha ayudado a muchos. Era tan fiel, amaba tanto la iglesia que ayudaba a otros. Y Pablo dice, miren, ayuda a otros y yo doy testimonio porque me ha ayudado a mí mismo. Mire, ella ama, ella recibe, ella carga, ella soporta, ella es madura en fe. Ella sirve tanto a los débiles como a los fuertes. Sirve a los judíos, sirve a los gentiles creyentes. Sabe que puede, miren, noten ustedes esto, sabe que ella puede ayudar en la extensión del reino del Señor con el don que Dios le ha dado. Y nos quitamos, nos rasgamos las vestiduras, no, es que no evangelizamos, no. Hermano, Dios nos ha dado un don y con ese don podemos ayudar a expandir el reino de Dios aquí en la tierra. ¿Y cómo lo hago? Sirva a su hermano, sirva en su iglesia local. Entiende, ella entiende. ¿Por qué hace esto Febe? ¿Por qué es así Febe? Porque ella entiende lo que hizo su Salvador. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Sabe que el servicio para el Señor es un privilegio. Es barrer, hermanos, barrer. Barrer esta iglesia local es un privilegio. Servir un tinto es un privilegio que tenemos cuando podemos hacerlo. ¿Por qué? Porque no ni siquiera lo estoy haciendo para mi hermano, lo estoy haciendo es para el Señor. Es un honor. Y solo con lo que Dios te ha dado, un don, mínimo un don. Pero se nos llena la boca diciendo, amo a mi hermano, amo a la iglesia, pero no soy capaz de servirle el domingo, que es el único día que lo veo. Si realmente eres hermano, miembro de la familia de Dios, tienes que hacer una cosa, servir. No más. Estamos llamados a desgastarnos y varias veces lo he dicho aquí parado, somos creyentes y si eres realmente creyente estás llamado a desgastarte, pero es el mejor desgaste que uno tiene con tu hermano, ¿sí? Estamos llamados a desgastarnos, a invertir tiempo, dinero, servicio, amor, paciencia con nuestros hermanos.
¿Por qué? Porque es nuestro hermano. Es nuestro hermano. ¿Y qué hizo Cristo? ¿No se desgastó? Hasta la muerte. Mire, no estamos llamados solo a asistir a una iglesia. Ese es el comienzo. Estamos llamados a participar activamente en ella. Entiendan eso. Porque el apóstol se tomó todo el trabajo de copiar lo que le dictaba el Señor, para que la iglesia entendiera que no puede ser un tronco ahí. No. Es que son muy cómodas las sillas, ¿cierto? Pero el Señor nos llama a desacomodarnos. No puedes, porque Cristo tampoco lo hizo. Pero también nos deja ver la humildad de Pablo. Noten ustedes, aquí en estos versículos que hemos leído, la humildad de Pablo. Pablo necesita ayuda, ¿cierto? Y le pide a Roma que le ayude a ir a España, ¿sí? Pero también Pablo le dice, ayúdenme a ayudar a Fede. Y esta palabra, ¿pero por qué? Porque Fede ha ayudado. Y esta palabra ayudado es muy bonita porque es prostatis. Prostatis es benefactora o patrocinadora. Entonces, Pablo, ¿qué necesitaba? Sin miedo. Ayuda, pero ¿cómo? Económica. Y Fede saca de lo que tiene y le patrocina. Aparte de todo, le ha dado no solo a él, le ha ayudado. Prostatis ha sido benefactora y patrocinadora de muchos otros. Mire, pero Pablo sabe que por encima del nivel económico que posiblemente podía tener esta mujer, ella tiene un buen corazón y un corazón entregado a Cristo y a la iglesia. De lo que tengo, te doy, ¿sí? Pero hoy no lo hacemos nosotros porque o tenemos poco, o no tenemos nada, o tenemos mucho, y también es malo. Hermanos, somos avaros, y esto sí para nosotros aquí, que no salga de acá. Somos avaros, muy avaros, porque cada uno de nosotros tiene un don. Mínimo, hablamos de un don, uno. Un don. ¿Pero qué? No lo ponemos en disposición de la iglesia. No lo guardamos. Y esperamos que el día del juicio el Señor nos diga, buen siervo fiel. Eso esperamos que el día del juicio nos diga el Señor, cuando ni siquiera hemos puesto el don que nos ha dado en servicio de los demás. Y si tienes algo, mi hermano, no es por ti, es porque Dios te lo ha dado. Yo siempre le digo a mis hermanos, aprendan, vaya, estudien, aprendan, pero lo que aprenden, así sea poquito, denlo. Den a los hermanos aquí en la iglesia y también vívanlo. No se guarden todo eso para ustedes. Mire, algo que me impactó en estos pocos versos que hablan de esta hermana Febe es el trabajo en la iglesia. Y estos pocos versos, o lo que hemos leído de estos dos versos, medio verso que hemos leído, nos deben hacer mover grandemente. Nos debe desafiar nuestra vida cristiana. ¿A qué? Ayudar, dar y servir. Así tengas o no tengas. Porque a veces nos guardamos el don. Tenemos un don maravilloso, el servicio, todo lo tenemos. Todo el que diga ser cristiano lo tiene. Pero muchas veces en la iglesia faltan manos. Muchas veces. Dar, ayudar, servir. Así soporto a mi hermano, así cargo a mi hermano, así llevo la necesidad de mi hermano. Pero bueno, entonces ya vimos
el primer punto es que tengo hermanos en la iglesia. Eso no es. Sí, tenemos hermanos en la iglesia. Ahora, sabemos que le puedo decir hermano porque esta hermana es fiel en la iglesia, sirve en la iglesia. Ahora, la recomendación es ¿para quién? Para la iglesia. La iglesia, noten ustedes, que la reciban en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Entonces, ya puedo decirle, hermana, porque conozco su testimonio, porque conozco que es fiel. Ahora, iglesia, por favor, ayúdenla. ¿Sí? Y esta es la vida práctica de la iglesia. Reciban, ayuden. ¿Por qué la iglesia debe hacerlo? Porque siempre buscamos un porqué. ¿Por qué debo hacer esto? No, es que el Señor ya nos lo ha dicho en la Biblia, háganlo. Pero nosotros somos humanos, pecadores redimidos. Y siempre preguntamos, ¿por qué? Para tratar de justificarme o salirme por la tangente. Pero ¿por qué debo atender a Febe? ¿Por qué? Bueno, porque es una obligación. No es que si tú quieres o no quieras, no, es una obligación. Es la tarea de la iglesia. Aquí no estamos llamados a hacer un club social donde cada uno hace lo que se le da. No, estamos llamados a hacer una familia. Y no sé ustedes, pero yo en la mía no dejo que mis hijos o mi esposa o mi nuera hagan lo que quieran. Y eso es en mi familia carnal. Tampoco en la iglesia debe hacer lo mismo. No, es una obligación que yo tengo. Recibir a mi hermano. A esto estamos llamados como iglesia. Pero ¿saben qué? Nos duele hacerlo. Pensamos 2 o 3 veces para poder hacer. Y si lo hacemos, damos lo que nos sobra. Hay que recibirla. ¿Por qué debo hacerlo? ¿Por qué debo recibir a Febe? Hay que recibirla y ayudarle porque es una hermana. Es una hermana. Y noten ustedes cómo recibiríamos o cómo recibimos a los miembros de nuestra familia, a nuestros hermanos, primos, tíos, nietos. Cómo, si ellos vienen de visita, ¿cómo los recibimos? ¿Cierto? Matamos el cordero, eso matamos la mejor gallina, eso ¿no les ha pasado que cuando llega uno de visita lo atienden? ¿Y por qué no hacemos eso con nuestros hermanos? No estoy hablando de matar el cordero ni la gallina, pero ¿por qué no lo recibimos bien? ¿Sí? Pero la mayor razón por la que debo recibir a las Febes y a los Febos de la familia del Señor es porque son hijos y hijas de Dios. Pare de contar. ¿Quieres una justificación para recibir a tu hermano? Tu hermano es hijo de Dios. Pero Pablo pone ahí otra, y esa me encantó. Recíbanla porque ella ha ayudado a muchos. Y hoy necesita tu ayuda. Pero noten ustedes, vuelvo y les digo, a veces uno piensa que esa es la tarea de las Febes, recibir. Hay un ministerio de Febes en la iglesia. ¿Quién recibe las personas? Hay un ministerio. No, somos todos. Somos todos. En la iglesia hay Febes, sí, claro, hay hermanitas y hermanos que con mucho gusto dan, pero otros que nos quedamos mirando el toro desde la barrera. Es la tarea de toda la iglesia. Mire, la iglesia en Roma, mire, esto me impactó, a pesar de todas las necesidades que hemos visto que tenía la iglesia en Roma. Era una iglesia pudiente en la iglesia en Roma, una iglesia que podía decir, vengan los que quieran, que aquí, mejor dicho, los recibimos con todos los juguetes. No, era una iglesia necesitada. ¿Sí? Era una iglesia que solo tenía, si desayunaban, pongámosle un ejemplo, no tenían para almorzar o para comer, porque estaban pasando por una necesidad y ya lo vimos que tuvieron que llevarle una colecta. Pero Pablo le dice, recíbanla.
deberían recibirla como hermana. Y me gusta esto, como digno de los santos. ¿Cómo pensamos esto si santo no hay ni uno? Santo no hay nadie, ¿cierto? Somos santos en Cristo, ¿sí? Dignos, ¿por qué? Por lo que sabes, por lo que eres, por lo que puedes hacer. No, por Cristo. Por Cristo, única y exclusivamente por Cristo. Digno de los santos. ¿Cómo recibiríamos, pongámonos este ejemplo, cómo recibiríamos a Dios si Dios nos visita un día? Hipotéticamente hablando, Dios deja su santo trono, baja a ti y nos golpea. ¿Cómo lo recibiríamos? No se me duerma, ya va a terminar. ¿Cómo lo recibiríamos? ¿Cómo recibiríamos a Cristo si un día llegara aquí y golpeara y lo viéramos? ¿Cómo lo recibiríamos? Pues hermanos, así mismo deberíamos tratar a nuestros hermanos. No tanto por ellos, porque yo estoy seguro que si yo veo a más de un hermano aquí, yo no le abro. No, es por lo que Cristo, por lo que Dios ha hecho en la vida de estos hermanos. Porque son hijos de Dios, porque son lavados con la sangre de Cristo, que si Cristo murió por una persona fue por él. Así deberíamos recibirlos, como si fuera Dios mismo, Jesús llegando a nuestra casa. ¿Por qué? Porque ellos son hijos de Dios y hermanos de Cristo. Punto. ¿Quieres una justificación para hacerlo? Vea las Escrituras. Hijos de Dios, hermanos de Cristo. Son dignos de buen trato, no a causa de ellos, sino a causa de Cristo, que sí es digno de ser bien recibidos en todo lado. Miren, noten ustedes algo que hizo Cristo. ¿Cristo era digno de cargar la cruz? No. ¿Usted es digno de cargar y yo soy digno de cargar la cruz? Sí. ¿Y saben qué hizo Él? Tomó nuestro lugar. Se despojó primero. Vino, se humanó, creció, llevó la cruz, murió, pero también resucitó, ascendió y hoy está sentado a la diestra del Padre. Pero Él no era digno de llevar esa cruz. Tú y yo sí. Pero Él sí es digno de ser bien recibido. Pablo la tiene clara. Él no quiere que olvidemos que somos santos. Y esto dirás algunos de vosotros, pero fuisteis lavados, fuisteis santificados, pero fuisteis justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Esos somos nosotros. Esa palabra hermano lleva mucha, detrás de la palabra hermano hay mucha cosa. Somos santos, escogidos, apartados de la familia de Dios, fuimos santificados, fuimos justificados, fuimos lavados con la sangre de Cristo, y nosotros solo tenemos que decir hermano. Miren, nosotros no solo debemos vivir santamente, sino trabajar santamente, tener relaciones santas, amar santamente a nuestros hermanos, soportarnos santamente entre nosotros y ayudarnos santamente entre nosotros. La tarea diaria de la iglesia es esta, mis hermanos. Hermanos, los que ayudan merecen ser ayudados. Los que velan y oran por otros deben ser cuidados. Esta fue la tarea en la iglesia de Roma y hoy la de nosotros. Pablo le dice a la iglesia: ayuden a Febe porque ella ha ayudado a muchos. Ahora nos dice a nosotros: ayuden a los que necesitan, porque tal vez ellos han ayudado ¿a quién? A muchos. ¿Cuál es la tarea para con el mundo? Porque a veces nos desvivimos por los que no son de Cristo, por nuestros familiares que no conocen a Cristo, que lo blasfeman todo el día, pero le corremos. Que el domingo no voy a la iglesia porque es que el asado con mi familiar o el cumpleaños de fulanito que no conoce, pero allá estamos.
Dejamos de venir a la iglesia, ¿cierto? ¿Cuál es la tarea de la iglesia para con el mundo? Predicarle el evangelio. Predicarle el evangelio, no hay otra. Pero ¿cuál es la tarea que tengo para con mi hermano? Servirle. Servirle. ¿Sí? Pero si tú eres el que recibe la ayuda, cuida tu testimonio. El nombre de Cristo es muchas veces vituperado y menospreciada la iglesia por los malos testimonios. Muchas personas no vienen a la iglesia porque se justifican en los comportamientos de otros que han visto. Eso es un error, claro que es un error, pero también el mal testimonio de muchos que llaman ser creyentes han dejado por el piso el nombre del Señor Jesús. Y más de su iglesia, que hay iglesias que no ayudan. Enriquezcasen, todo para mí, todo para mí. Está como la pirinola, todos ponen, pero para mí. Miren, para poder yo servir a mi hermano solo tengo un requisito, uno, que es amar. Amar. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tienen amor los unos por los otros. Miren, el amor es el distintivo de ser cristianos. Ustedes no pueden decir que son cristianos sino amar. Miren, hemos aprendido que amar hasta nuestro ¿quién? Enemigo. Amen a su enemigo, dice la Biblia. Dice el Señor, amen a su enemigo. El amor es el motor que nos debe mover a servir a mi hermano. Porque vuelvo y les digo, pueden venir aquí muy temprano, barrer, arreglar todo, poner todo a disposición, pero si no tienen amor, ¿de qué sirve eso? El amor es un espejo. ¿Ustedes saben a quién podemos ver reflejado en ese espejo del amor? A Cristo, sirviendo a los demás. Mira, observa, ama, mira a tu hermano como Cristo lo ve. Porque es que a veces lo vemos como carnales, ¿no? Usted sin Cristo. Y fallamos. Veamos a nuestro hermano como Cristo lo ve. Como creyentes estamos llamados a servir a nuestros hermanos, a gastar tiempo, recursos, vuelvo y les digo, un desgaste, el mejor desgaste, desgástate con tu hermano. Miren, ¿por qué nos desgastamos en las cosas del mundo? ¿No les ha pasado? Nos desgastamos muchísimo y 100% le metemos las pichas a las cosas del mundo, pero ¿por qué no, mi hermano? Pero hazlo con amor. Como iglesia estamos llamados a recibir y ayudar a nuestros hermanos. Muévete por amor. Esto es un llamado hoy a la movilización en masa, a movilizarnos a servir a mi hermano. Y si en este lado de la eternidad no recibimos a los santos, ¿cómo pretendemos que el día del gran juicio el Señor nos reciba a nosotros? ¿Por qué? Porque Él es el Dios de esos santos. Y Cristo murió por esos santos que yo le estoy cerrando la puerta. Miren, entre todas las personas de este mundo, todas, no sé cuántos millones de personas hay, Dios te ha elegido para una cosa. ¡Qué privilegio! Entre tanta gente que hay, Dios te eligió para una sola cosa: servir a tu hermano. Tengan el ejemplo de Cristo. Cristo vino a servir. Tengan el ejemplo de Pablo. Pablo dio su vida en pos del servicio. Ahora tengan el ejemplo de Febe. Sirvió a muchos.